Buenas tardes, hermanos. Estamos ya 7:30. Estamos aquí esperándonos, conectándonos con todos los demás de la iglesia para continuar el estudio de Colosenses, la introducción que nuestro hermano el domingo pasado predicó, para que tuviéramos un entendimiento claro en qué consecuencias o en qué consecuencias y en qué tiempos y qué estaba pasando en los tiempos de Colosas, en la iglesia de los colosenses, para poder ver nosotros el contexto adecuado del cual Pablo escribe esta carta. Y lo que vamos a hacer hoy nada más es pensar en la introducción, sí reflexionar ciertos puntos de lo que estaba sucediendo en Colosenses, pero lo vamos a personalizar un poquito más a nuestra propia vida, qué está pasando y qué es lo que sucede en nuestras vidas cuando somos creyentes como los de Colosenses. Entonces vamos a darle inicio a este repaso, nos nueva enseñanza, es repaso lo que vimos el domingo, y va a ser breve, vamos a tener nada más una pequeña meditación en lo que vimos este domingo por nuestro hermano. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por esta ya tarde, noche, que podemos meditar un poco más en tu palabra, escudriñar un poquito más, personalizarnos. De nada nos sirve tanta información mental en la cabeza, nada más de sabiduría, sin nada aplicativo en nuestras vidas. Y así como mencionaba mi hermano en la enseñanza del domingo, que el gnosticismo era puro conocimiento, elevación de la mente y nada más, y podías llevar a una nirvana, por así decirlo. Y Señor, no nos queremos quedar así, no queremos ser cristianos con cabeza de cebolla, llena de sabiduría, pero nada que procese a nuestro corazón, y mucho menos en la aplicación de nuestras vidas, a ponerlo en práctica lo que aprendemos. Bendice este tiempo, Señor Jesús, que tu Espíritu nos enseñe y nos guíe en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues buenas tardes. Como les estaba diciendo, vamos a dar un poquito del repaso de Colosenses en estos tiempos que que está pasando. Y pues nuestro hermano Pepe nos estaba comentando un poco lo que es Colosenses, la situación en la que estaban viviendo. Y yo lo voy a aplicar un poquito más a lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida cotidiana, en lo que influencia nuestras vidas al diario. Así como Pablo escribió esta carta a Colosenses, um, hay sucesos que estaban pasando en esos momentos. En el contexto histórico, literal de la carta, hay muchos sucesos que estaban pasando. Y uno de ellos era, nuestro hermano mencionó un poco de la localidad, dónde estaba puesta esta ciudad, dónde estaba esta ciudad, entre otras dos ciudades, la Odisea y la Hierápolis, y las influencias que había. Y él mencionó un poco de lo de Apocalipsis, del agua, que el agua fría, el agua caliente. Y en eso me quiero basar, en eso quiero llegar un poco a nuestras vidas, porque si nosotros fuéramos los hermanos de la iglesia de Colosenses, porque estos hombres eran gentiles, nosotros somos gentiles, no somos judíos de descendencia judía de una línea directa, sino somos gentiles, venimos de un contexto histórico y cultural muy diferente a lo que es las enseñanzas bíblicas, y cómo nosotros ahora podemos entender bíblicamente lo que la Biblia habla de la influencia, ¿no? De las influencias que se meten en la cultura cristiana. Nosotros como hijos de Dios tenemos ahora que entender un poquito más, y por eso está el Romanos nos enseña la renovación del entendimiento, el renovar nuestra mente mediante la Escritura. Entonces, para no ser ese gnosticismo de lo que estábamos aprendiendo el domingo pasado, para no... podemos hacer un gnosticismo personal, por así decirlo, en el área de que yo soy Frankie y vengo de un contexto histórico particular de mi vida, donde yo vengo, y que así crecí, así nací, así me criaron, así son mis papás, así es mi familia, así sucedió algo en mi vida. Y todo ese contexto te lo traes al cristianismo. Cuando entregas tu vida a Cristo, cuando conoces del señorío de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz, de su resurrección, de lo que ha hecho por ti, todavía ese contexto y
enseñanzas paganas, antiguas, siguen contigo. Pero cuando tú empiezas a entender lo que es la palabra de Dios, empiezas a entender lo que es la enseñanza bíblica, lo que es el corazón de Dios para la humanidad y lo que quiere que hagamos para vivir una vida moral en excelencia, no para ganarnos el cielo, para vivir bajo el rudimento del nuevo pacto que Cristo ha hecho con su sangre en nosotros. ¿Cómo vivir para hacer luz, para hacer mucha diferencia a este mundo? Oíste en el pasado que era diente por diente, ojo por ojo. Ahora es pon otra mejilla, ora por los que te persiguen, el que te odia, ora por él, etcétera. Todos esos tipos de enseñanzas. Entonces, en el contexto de Colosenses, estamos entendiendo que Pablo escribe esta carta porque había que corregir enseñanzas falsas que se estaban introduciendo por ellos mismos y por otros que se venían del judaísmo a influenciar a estas iglesias y que se habían infiltrado en la iglesia. Ahora, nosotros tenemos ese peligro que se infiltren enseñanzas falsas o erróneas en nuestras iglesias. Pero voy a ir un poquito más allá, a que algo se infiltre en nuestra propia vida, en los hombres que somos cabeza de hogar, que estamos casados, tenemos familia e hijos, que se infiltra en nuestras vidas, a los que están solteros y solteras, que se infiltra en tu vida. Entonces, Pablo escribe esta carta para contrarrestar, corregir eso que estaba mal en estas iglesias con sana enseñanza, con sana doctrina. Y nuestro hermano dándonos el contexto histórico tan increíble de este gnosticismo, que era en cuanto a lo que más conocías, llegabas a un nivel elevado y aprendías y rechazaban la fe, rechazaban muchas cosas que contra la carne, había autoflagelación, se introdujeron muchas cosas horribles que no eran y no venían de la palabra de Dios. Entonces, vamos a meditar un poquito de eso. Entonces, mencionó mi hermano una cita que hizo un paréntesis de Apocalipsis y habla de la carta que se le escribe a la Odisea. Y bueno, les da porque tú no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? Y hay un rechazo del Señor para ciertos cristianos en la Odisea, porque no era toda la iglesia, iglesia que no estaba haciendo lo correcto. Y hay un rechazo del Señor. No me voy a meter en el tema de qué es el vomitarte, pero pensemos en lo que causaría en nuestras vidas, particularmente, que el Señor le causaras tú náuseas, por así decirlo. Suena un poco raro, ¿verdad? Pero es como si tú le causaras náuseas al Señor porque cómo te ve vivir, por las influencias que están en tu vida, porque no eres frío ni caliente, no eres ni uno del otro, ni eres muy, muy, ni tan, tan. Y causas un poco de rechazo, de asco, por así decirlo. A una persona cuando le da mucho asco, a veces le dan ganas de vomitar. Y bueno, entonces meditemos en eso un poco. Y esta iglesia de la Odisea, mencionó nuestro hermano que estaba tenía dos ciudades cercanas, ¿no? Y una de ellas, de lo que estamos estudiando hoy, es Colosenses. Estaba la ciudad de Colosas y Hierápolis, y una venía con agua fresca, y la otra con agua más termal, más calientita. Pero ahora tú pregúntate, ¿en qué área en tu vida estás influenciada? Yo hice varias preguntas aquí. Y la primera es, ¿qué te influencia para que seas un cristiano tibio? Para que seas un hombre o una mujer que está templada, cómoda, en su área de confort, en una área donde no te mueve nada, estás tranquilo, muy pasivo en tu vida. Dios, si tú estudias, las iglesias en el Antiguo Testamento eran sumamente activas. Y uno de estos hermanos aquí es Epafras. Este era un típico hombre que iba y hacía y se esforzaba en enseñar, y otros varones que menciona esta carta más adelante, que vamos a estudiarlos, para ver qué tipo de varones y qué tipo de cristianos debemos de ser. Ahora, nuestro contexto cultural de ahorita, donde vivimos en América, en Latinoamérica, es muy diferente. No hay una persecución como en aquellos tiempos había.
y ahora, déjame corrijo, no en aquellos tiempos, porque sigue sucediendo, no nada más en este país, en Latinoamérica, todavía no sucede de esa manera, excepto por unos allá en el sur, Colombia y otros países, pero todo que es Europa y países árabes y asiáticos, hay esa persecución. Ahora, ¿qué te influencia a ti para que seas un cristiano tibio? Yo quiero que medites en eso, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos en los que está un tumulto, temor, miedo, no hay paz. Sentémonos nosotros en la iglesia de Colosenses por un momento. Que la iglesia bíblica Laurel es iglesia bíblica Colosenses. Y estamos en Colosas. Y se nos escribe esta carta, se nos manda a un Epafras. ¿Qué cosas se te están influenciando en tu vida? Vimos este gnosticismo horrible que combinaba y creaba cosas, adaptando cosas paganas y las añadían al cristianismo y el judaísmo y reglas y leyes, recordando, hermanos, que los colosenses no eran una iglesia de judíos, era una iglesia de gentiles. Toda persona que no es judío es un gentil. Entonces, ¿esto qué nos puede influenciar en nuestras vidas? ¿Qué piensa y medita? ¿Qué influencia tu vida? Es el teléfono, es el internet, todas estas cosas de videotecnologías ahorita que nos deja así por horas viendo a este telefonito horas y horas y horas y horas y horas y horas y nos influencia de cierta manera nuestra vida, tanto para bien como en el método que estamos usando ahorita, pero hay tanto para mal. Entonces, ¿por qué no somos como un Epafras? ¿Por qué no somos un hombre que fue a esta iglesia de Colosas, se enteró y vio lo que estaba sucediendo y vio sus costumbres, vio la manera que estaban haciendo las cosas, vio la influencia externas en la iglesia que se estaban infiltrando? Y él regresa con Pablo en Roma para poder decir, oye, esto es lo que está sucediendo, esta es la influencia, este es el problema, ayúdame. Y muchas veces nosotros tenemos que reflexionar en esto, que nosotros como hombres de Cristo, mujeres de Cristo, jóvenes de Cristo, tenemos que tener a alguien donde poder regresar y decir, hermano, hermana, estoy batallando con esto, estoy en esta área, estoy siendo influenciado de esta manera, mis pensamientos, mi esposo, porque si tú estás casado con un no creyente, hay una influencia en tu hogar, simplemente, en tu trabajo, con tu círculo de amigos, si juegas algún deporte, en el grupo de deporte donde juegues. Hay siempre una influencia en las escuelas sumamente ahorita, que ya han cambiado las cosas un poco para mejor, pero siempre hay una influencia. Y estas corrientes, vamos a decir esas dos corrientes, tanto el agua fría, fresca, como la calientita, la que era como agua termal, son influencian tu vida y vienen hacia tu vida. Ahora, esas dos cosas, esas dos corrientes, ¿cuáles son para ti? Tú tienes que meditar en esto. Esta iglesia, nosotros estamos sentados ahí en Colosas, ¿y qué se está infiltrando? Porque no había hombres, por así decirlo, que supieran la sana doctrina, que supieran exactamente lo que estaba correcto, por lo cual se infiltraban todas estas cosas. Y Pablo manda esta carta para parar esa falsa enseñanza. Es algo muy terrible la falsa enseñanza, desvía, mata, condena a cualquier persona que escuche algo afuera del evangelio real y de la sana doctrina y la palabra de Dios. Entonces, reflejemos en eso. ¿Qué en tu vida, qué en mi vida está siendo influenciada para que seamos esos hombres y mujeres jóvenes tibios? En esta introducción nos hace reflejar mucho el deseo de un hombre, Pablo, de que una congregación entera no se vaya a la perdición, no se vuelva una secta más, no se vuelva una otra religión extraña y desviada, desviando a todos sus seguidores y por sí matando a toda la gente que, no literal, pero por consecuencia de una falsa enseñanza y falsa doctrina, terminan en un lugar que sería el infierno, no sería la sana doctrina del Señor. Entonces, los colosenses, siendo gentiles como tú y yo, tenemos viejas costumbres, tenemos
influencias en nuestras vidas, amistades, amigos, la misma familia, como mencioné, tu cónyuge, la presión del trabajo, la presión de la escuela, la sociedad misma, que te hace cambiar. Haces cambiar tus pensamientos o tus convicciones ahora ya renovados en Cristo, porque tienes un nuevo corazón, y te influencian para estas cosas. ¿Qué te hace que no estés caliente? Por así decirlo, si ser caliente es bueno, como dicen acá, on fire. Si eso es bueno, ¿qué es lo que hace que te atibies? ¿Qué te hace en tu propia vida que puedes voltear y decir, no siento la pasión de leer, no la necesidad de salir a evangelizar, de vivir una vida santa simplemente, no viendo cosas inadecuadas en el internet? Yo me pregunto todo eso, yo también tengo que batallar y pelear con estas cosas, pero hay una cosa muy buena que podemos nosotros entender en este tiempo, y es simplemente que tenemos un ayudador ahora. Tenemos el sello del Espíritu Santo, aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y ahora hemos creído en Él conforme a las Escrituras, no conforme a mi propio entendimiento, porque tú y yo, que somos gentiles, venimos de un contexto histórico, trascendental, de un religiosismo. Tenemos un entendimiento distorsionado de quién es Jesús y de quién es Dios. Y cuando quieres entender quién es Cristo, conforme a la Escritura, tiene que cambiar ese pensar. Entonces las viejas influencias dejan de salir porque hay una buena, sana enseñanza que viene empoderada por el Espíritu Santo y te hace entender y te abre el entendimiento y crees y ejerces esta fe en estas enseñanzas que son buenas. Otra de las cosas que se estaban influenciando en estas vidas de los colosenses, en estas iglesias, era rituales, haz esto, deja de hacer aquello, lávate las manos así, si no te circuncidas, varias cosas en el contexto cultural. Se tenían que hacer ciertas cosas para que fueras aceptado, por así decirlo, en el cristianismo, pero esas eran cuestiones judaicas que no se estaban dando en un gentil. El gentil no tiene nada que ver, es ajeno a las promesas de judíos. Entonces Israel tenía promesas y tenía ciertas leyes para ellos, pero cuando estás en Cristo como un gentil, tú eres ajeno a todas esas cosas. Entonces viene Cristo y nos enseña y nos introduce y nos traslada a un nuevo pacto, una nueva enseñanza que ahora tenemos que entenderla. Ahora, mencionó mi hermano Agustín de Hipona que este hombre se aventaba a los rosales cada vez que lasciviaba a una mujer. Cada vez que volteaba a ver a una mujer, se autoflagelaba, se tenían que lastimar este cuerpo. Esto no es nuevo, esto no es de estos tiempos, por así decirlo. Esto está desde los tiempos antiguos, los que servían a los dioses paganos, y Elías es uno de ellos, que les hace se burla hasta cierto punto de estos sacerdotes, de este dios pagano, y les dice, llámale, y se empezaron a gritar y se empezaron a cortar. Estaban todos ensangrentados literalmente, y no respondía a este Dios. Eso se sigue trayendo en estos tiempos. Cuando tú haces algo malo, cuando pecas, cuando caes, cuando resbalas o cuando lo haces intencionalmente, yo te pregunto a ti, ¿qué haces? ¿Qué pasa en tu vida? ¿No hay remordimiento? ¿No hay un sentimiento o convicción más bien de que hiciste lo malo y ocupas arrepentirte? ¿Te odias a ti mismo? Porque hay una influencia, hablando de las influencias, de esas corrientes en tu vida, que Satanás va a estar ahí, va a querer influenciarte. Y cuando haces mal, cuando hay gente que es sensible, cuando peca, luego de volada, y no sabes ni qué hacer te hincas, ora, Señor, perdóname, me resbalé, hice esto mal, respondí de esta manera, me dejé impulsar, la vieja naturaleza, la carne sigue saliendo, y tus viejas costumbres, ¿no? Pero hay otras personas que llegan a odiarse a sí mismos, por lo cual hay una influencia de ellos que no entienden bien la sana doctrina
lo que es el arrepentimiento, lo que es el perdón y lo que es la restauración. Entonces, si tú no tienes temor de Dios, cuando haces algo mal, cuando pecas contra Dios, principalmente no estoy hablando de las leyes morales de Dios, tú sabes, el decálogo, los 10 mandamientos, no nos regimos por ello, perdón, no, si las desobedecemos no tenemos que seguir la ley como conforme a Moisés y los judíos, pero es un reglamentario para nosotros para seguir, porque ese es el corazón de Dios. Tenemos que observar y decir, bueno, sí, robo, miento. Eso nos enseña que somos pecadores. La ley es como un tutor y nos enseña cuando hacemos mal. Entonces, cada vez que pequemos y caemos, resbalamos, dice la palabra que 70 veces 7 se levantará el justo. Tú y yo ya hemos sido limpiados. Hemos sido comprados por precio. Vamos a ver esto en la siguiente predicación que nuestro hermano Carlos Hurtado va a traer acerca de lo que es la redención, el perdón y lo que es en Cristo. Y esa es la introducción que hace Pablo en Primera de Colosenses. Simplemente da el Evangelio de nuevo a una iglesia que ya estaba supuestamente en los caminos del Señor. Y poco a poco se fue desviando por la influencia de gente introduciéndose en esto. Y traían sus propias costumbres, traían sus propias ideologías, pero sin poner atención a lo que era la palabra de Dios. Y Pablo concluye con estas letras y les dice a los colosenses, ¿no? No concluye, pero les enseña para corregir la falsa doctrina. Entonces, si tú tienes en tu propia vida la influencia de apartarte y ser un hombre tibio, porque comúnmente cuando pecas te sientes, tú pones cualquier pronombre, te sientes mal, te sientes como un traidor, te sientes sucio, lo que tú quieras. ¿Qué pasa en ti? ¿Deseas no tener tu pecado? Dios nos enseña que nos arrepintamos. Y aquí hay una palabra de ánimo, por así decirlo. En Hebreos 12:4 el Señor le está hablando a la iglesia y está diciendo a estos cristianos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Yo en lo personal no he resistido hasta la sangre contra el pecado. Me influencia mi propia carne, el mundo, la televisión, la radio, todo influencia mi vida, directa o indirectamente. El vecino, mi esposa, hay unas influencias en nuestras vidas todo el tiempo. Y nosotros podemos decidir si seguimos esa influencia o nosotros seguimos lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces, en esta introducción de Colosenses nos da a enseñar la importancia de mantenernos en la sana doctrina, la importancia de que leas la escritura, la importancia de que leas la palabra de Dios y la aprendas. Nada más seas una cebolla llena de conocimiento, porque si no aplicas nada de lo que estás aprendiendo, estarías en parte en el gnosticismo, nada más creciendo en el conocimiento. Y vas a ver que el conocimiento y la sabiduría que menciona en el primer capítulo, que lo vamos a entender un poco más el domingo, sí es buena, pero si no va acompañada con las acciones, si no va acompañada con el amor que Dios nos pide tener. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué hay en tu vida que te esté influenciando para que seas tibio? Quiero que tú medites en eso hoy. Yo medité en esto. Medité en el contexto histórico de que estaba Colosenses en aquellos momentos, de la gente que se estaba metiendo, que estaba enseñando falsas doctrinas. ¿Qué tan sólida está tu fe? ¿Qué tan sólido están las raíces de tu crecimiento para que no venga cualquier persona y te influencie y empieces a creer de otra manera diferente, que te desvíes del verdadero evangelio, que empieces a predicar o enseñar diferente y falsa doctrina? ¿Qué es esto que te va a ayudar a ti para mantenerte? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner barreras? ¿Vas a realmente estudiar? ¿Vas a ir como Epafras, que fue con Pablo y le dijo esto es lo que está pasando? Que ya hablando en el contexto histórico, que había una escuela que estuvo 2 años Pablo ahí enseñándole a estas personas, como por así decirlo, un seminario que mencionó mi hermano. Prepárate, pero no nada más intelectual y sabiamente. Tu corazón, que se prepare. Mi corazón lo tengo que preparar cada día, asegurándome que estoy obedeciendo a la palabra de Dios y que no me estoy dejando influenciar por las cuestiones de este mundo. Y tú sabes de qué estamos hablando.
Lo que tú deseas, lo que yo siento es mejor, lo que yo creo, todo es relativo, ya no hay absolutos. Y la palabra de Dios es absoluta, no cambia. Y lo que dice Dios es, y solamente hay una manera de interpretarse, y es conforme Dios tuvo la intención de decirle a los lectores de esos momentos, que eran colosenses, pero como decía mi hermano, trasciende ahora a nosotros, entendiendo el contexto adecuado, las influencias de estas iglesias y la importancia de que quién es Cristo. No ser hombres religiosos. Dios no desea que seamos hombres y mujeres religiosas. Él desea una relación contigo personal, porque Dios está vivo. No lo cargamos, no tenemos figuras de Dios, ni ninguna otra cosa, ni rosarios, ni no quiero mencionar más nada de esas cosas. No hacemos rituales. Nosotros invocamos a Dios con nuestros labios, le oramos, lo buscamos de corazón, en verdad y en espíritu, como dice la palabra. Y Dios desea que seas ese hombre. Ahora, no se interrumpa tu vida siéndote un tibio. No seas un hombre tibio, una mujer tibia, porque a nadie le gusta a alguien tibio. No eres apasionado de nada, eres un hombre como que si te dijeran, oye, ¿te gusta X, el fútbol? Sí. Y no hay una expresión de gozo. ¿Te gustan las Olimpiadas? Sí. ¿Te gusta ir a la iglesia? Sí. ¿Estuvo muy bueno el mensaje? Oh, sí. No hay algo, gente que no, pero en vez de que veas a alguien, tú lo has visto, cuando ves a alguien apasionado, hasta te sientes raro y dices, ¿quién? Y te motiva, porque no es porque sea emocional la cosa, simplemente la buena influencia te enseña a ver que hay un camino mejor, que dices, esto está mejor, esto es lo que Dios quiere para mí. Y por eso como nosotros como hermanos tenemos que seguir caminando en la palabra de Dios, no permitiendo falsa doctrina, como lo que se estaba introduciendo en los colosenses, y protegiéndonos. Agárrate un Pablo, sé un Epafras, hay que hacerlo. Eso es lo que quiero que medites hoy en esta tarde, basado en el contexto. Tú piensa en tu contexto y di, yo vengo, este es mi contexto y tengo todavía mucho de mí y de mi contexto de mi propia vida en mi cristianismo, en mi vida cristiana. Tengo todavía todo esto. No he cambiado lo suficiente que todo esto influencia en mi vida y sigo siendo este tipo de hombre o este tipo de mujer y realmente no has renovado tu mente, no ha habido un cambio, no ha habido una enseñanza y es necesario que te metas a las escrituras para que corrijas lo falso, corrijas lo que no es verdadero, un tipo de pensamiento, un tipo de comportamiento, lenguaje, actitudes, hábitos, fumar, tomar, ver cosas inadecuadas, etcétera, etcétera. Piensa en eso, hermano. Que Dios les bendiga hoy. Quiero que tengan este pensamiento y lo mediten durante la semana para llegar al domingo. Y cuando tengamos este estudio en la predicación del domingo, que va a ser del perdón y quién es Cristo y su deidad y de lo que Él ha hecho por nosotros, vamos a ver esto, que va a haber un misterio. Y el Señor nos habla al final del capítulo 1 de un misterio. Un misterio que vamos a ver en 2 domingos. ¿De qué se trata este misterio? ¿Qué es este misterio? Que había sido oculto por mucho tiempo y se reveló en los tiempos del Señor Jesucristo. Mediten eso, hermanos. Que Dios les bendiga. Padre eterno, gracias por esta tarde de tener un tiempo de meditar en lo que eran las influencias en aquellos tiempos, en la iglesia de Colosas, en la Odisea, en estas ciudades, y que esa gente se introducía en sus vidas, en las iglesias, y cambiaban. Señor, tenemos que tener cuidado, que cambia nuestra vida, que influencia para bien o para mal. Y poder purificarlo y siempre purificarlo a través de tu palabra. Y ver si un hermano, ha habido hermanos muy liberalones, es que la gracia muy permisibles al coqueteo, a la libertinaje. Soy salvo, Dios me ama, yo sé que soy. Tener mucho cuidado. Que mediten en lo que la iglesia de la Odisea se le fue dicho. No eres caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Meditemos en esto, Señor. ¿Qué es lo que hacemos en nuestras vidas que te causan a ti náuseas, asco, el deseo de desechar a algo? Señor, ayúdanos
a no caer en este religiosismo, sino en una relación íntima, sabiendo que eres Abba para nosotros, eres nuestro Padre que estás en el cielo, nos has hecho adoptados, nos has adoptado ahora en tu Hijo el amado. Y te damos gracias, Jesús, por tu palabra que ahora es nuestra guía a nuestra vida. Vemos sus principios, vemos lo que enseñas y lo aplicamos, por supuesto, amándonos sobre toda tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.